Hay historias que nacen en el silencio de la lucha personal, lejos de los reflectores, y que terminan convirtiéndose en un mensaje para el mundo. La vida de Derrick Halls es una de esas historias. Nació en Honduras, un país donde el fútbol no es solo un deporte, sino un sueño colectivo. Desde niño, Derrick persiguió ese sueño con la pasión y la inocencia de quien quiere cambiar su destino. Su talento lo llevó de las calles polvorientas a los estadios profesionales, donde los aplausos lo coronaron como ídolo. La fama, el dinero y el reconocimiento parecían haberle dado todo lo que alguna vez imaginó. Pero detrás de la euforia se escondía un vacío. Las luces de la fama ocultaban noches de excesos, amistades falsas y un corazón cada vez más distante de la disciplina y los valores que lo habían formado. En el punto más alto de su carrera, la vida lo sorprendió con un golpe inesperado, un derrame cerebral que lo dejó al borde de la muerte. Allí, en la soledad de una cama de hospital, sin estadios ni aplausos, Derrick hizo un pacto con Dios. Prometió que, si recibía una segunda oportunidad, su vida ya no sería para sí mismo, sino para servir. Esa decisión marcó el inicio de su verdadera transformación. Dejó el fútbol profesional, abrazó la fe y se convirtió en pastor y mentor. Hoy su legado no se mide en goles, sino en vidas transformadas. Jóvenes que encontraron en él una guía, familias que recuperaron la esperanza y comunidades que reconocen en su testimonio la prueba viviente de que la caída nunca es el final, sino la puerta hacia un propósito mayor. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió casi todo y lo ganó todo de nuevo, pero en una dimensión distinta. Esta es la historia de Derrick Halls, de la fama a la fe. Los primeros sueños con un balón, en las polvorientas calles de Honduras, bajo un sol que parecía quemar la tierra, un niño delgado corría descalzo tras un balón gastado. No era una pelota profesional, sino un trozo de cuero remendado tantas veces que parecía tener más historia que cualquier trofeo. Ese niño era Derrick Halls, y aunque en aquel momento no lo sabía, estaba comenzando a escribir una de las historias más inspiradoras de su país. Desde pequeño, el fútbol fue más que un simple juego. Era su refugio, su escape y su manera de soñar. Cada tarde, al terminar la escuela, Derrick se lanzaba a las canchas improvisadas con sus amigos. No importaba si el campo estaba lleno de piedras, si había polvo en el aire o si la luz del día se apagaba. Él siempre encontraba un motivo para seguir corriendo detrás del balón. Mientras otros niños se distraían, él mantenía la mirada fija en un horizonte que aún no conocía, pero que ya lo llamaba. La vida en su barrio no era sencilla. Como en tantas comunidades hondureñas, la falta de oportunidades estaba a la vista de todos. Trabajos mal pagados, familias divididas por la migración y jóvenes que caían fácilmente en la tentación de las pandillas. Sin embargo, Derrick se aferraba a una certeza. Si seguía corriendo tras la pelota, algún día podría cambiar su destino. Esa esperanza lo hacía levantarse antes del amanecer para entrenar con disciplina, aun cuando no había entrenador, ni uniforme, ni zapatos adecuados. Con el paso de los años, los torneos barriales se convirtieron en su primera vitrina. Allí empezó a destacar, no solo por su velocidad y fuerza, sino por algo más profundo, su pasión contagiosa. Cada vez que entraba al campo, transmitía una energía que inspiraba a sus compañeros. Era como si el fútbol lo transformara en alguien más grande que él mismo, alguien destinado a dejar huella. Su familia lo apoyaba como podía. Su madre, aunque preocupada por el futuro incierto de un niño que quería ser futbolista, encontraba la manera de alentarle. Un plato caliente después de los partidos, palabras de ánimo cuando llegaba cansado y una fe inquebrantable en que ese sueño podía cumplirse. Su padre, con una mirada más severa, le recordaba que debía estudiar y trabajar, pero en el fondo también sentía orgullo cuando escuchaba el nombre de Derrick mencionado en los partidos locales. Cada noche, antes de dormir, el niño se acostaba imaginando estadios llenos, camisetas profesionales y narradores gritando su nombre. Aún no había cámaras, ni contratos, ni aplausos, pero en su corazón ya vivía la convicción de que el fútbol sería su destino. En esos primeros años, Derrick no sabía nada de fama, de contratos millonarios, ni de los excesos que vendrían después. Solo conocía la pureza de un sueño que nacía del esfuerzo y de la calle.
Su historia comenzó con la inocencia de un niño que veía en una pelota la llave para abrir puertas que parecían imposibles. Ese niño, corriendo descalzo bajo el sol de Honduras, no lo sabía entonces, pero estaba empezando a trazar el camino que lo llevaría a vivir lo más alto y también lo más bajo del ser humano. Su vida sería un viaje desde las canchas polvorientas hasta los estadios profesionales, y de allí a un destino que lo transformaría para siempre. En el eco de esas tardes de fútbol infantil quedó grabada la primera lección. Los grandes sueños nacen en la sencillez. El salto a la profesionalidad. El talento no se puede ocultar por mucho tiempo. En los torneos barriales y escolares de Honduras, el nombre de Derrick Hulse empezaba a sonar con fuerza. Los entrenadores locales lo observaban con atención. Su velocidad, su potencia física y esa manera instintiva de leer el juego lo convertían en un jugador distinto, alguien que parecía estar siempre un paso adelante de los demás. El rumor de un joven que deslumbraba en las canchas improvisadas llegó a los oídos de cazatalentos y equipos de segunda división. No pasó mucho antes de que le ofrecieran su primera oportunidad seria: entrenar en un club organizado, con uniforme, horarios y disciplina. Para Derrick aquello fue un salto inmenso. Pasó de jugar con balones remendados en calles polvorientas a pisar un campo de césped rodeado de técnicos y preparadores que lo trataban como un verdadero atleta. Al inicio, la adaptación no fue fácil. Tenía que cumplir con entrenamientos duros, mantener la concentración y, sobre todo, aprender a convivir con la presión de competir por un lugar en la alineación. Pero Derrick tenía algo que muchos aún no descubrían en sí mismos: hambre de triunfo. Estaba dispuesto a darlo todo para no regresar al punto de partida. Con cada partido fue demostrando su valía. Sus goles, asistencias y liderazgo dentro del campo empezaron a llamar la atención de equipos de primera división. Era cuestión de tiempo antes de que diera el gran salto. Y así ocurrió. El joven de los barrios hondureños debutó en el fútbol profesional, portando con orgullo la camiseta de un club reconocido en su país. Ese debut fue un momento que cambió su vida. El sonido de la multitud, el eco de su nombre en la narración deportiva, los flashes de las cámaras, todo parecía sacado de un sueño. Aquel niño que corría descalzo tras una pelota ahora estaba en un estadio, con gradas repletas y miles de ojos puestos en él. La fama llegó rápidamente. Las entrevistas, las fotos con aficionados y la atención de los medios se convirtieron en parte de su rutina. Derrick, todavía joven, comenzaba a saborear lo que significaba ser reconocido en la calle, recibir halagos y sentir que, por fin, sus esfuerzos estaban rindiendo frutos. Pero junto con la gloria vinieron las primeras tentaciones, las fiestas privadas después de los partidos, los grupos de amigos que lo rodeaban solo por su estatus, las invitaciones constantes a lugares de excesos. Todo formaba parte del nuevo mundo que se abría frente a él. El muchacho humilde seguía ahí, pero cada día era más difícil distinguirlo entre el ruido del éxito. Aún así, en esos primeros años de profesionalismo, Derrick vivía su sueño. Su madre lo veía en televisión y lloraba de orgullo. Su padre, aunque reservado, lo mencionaba entre sus conocidos como un ejemplo de esfuerzo. En su barrio natal, los niños corrían a imitarlo, convencidos de que también podían alcanzar algo grande si seguían sus pasos. Derrick no lo sabía entonces, pero ese salto al profesionalismo no solo le daría reconocimiento y prestigio, sería también el inicio de un viaje lleno de contradicciones. El joven que había vencido la pobreza con un balón pronto tendría que enfrentar otro enemigo más peligroso: el espejismo de la fama. La vida de excesos. El brillo del éxito deportivo suele tener un lado oscuro que pocos saben enfrentar. Para Derrick Hulse, la fama llegó acompañada de un torbellino de emociones y tentaciones que lo envolvieron lentamente hasta arrastrarlo a un estilo de vida que nunca había imaginado. Los primeros contratos profesionales le permitieron ganar dinero como nunca antes. Compró ropa de marca, carros veloces y disfrutó de lujos que en su niñez parecían inalcanzables. Lo que en un principio fue símbolo de triunfo, pronto se transformó en una trampa silenciosa. El afán de mostrar poder y estatus lo llevó a rodearse de personas que no buscaban su bienestar, sino aprovecharse de su popularidad.
Las noches después de los partidos eran cada vez más largas. Las invitaciones a fiestas privadas se multiplicaban y con ellas llegaron los excesos. Alcohol en abundancia, drogas que prometían elevar la euforia y amistades que lo aplaudían por ser el ídolo del momento. Afuera en los estadios, miles lo veían como un referente del deporte hondureño. Pero dentro de sí, Derrick empezaba a sentir un vacío que ni la fama ni el dinero podían llenar. El joven que corría tras un balón con sueños puros había quedado oculto bajo la máscara del futbolista reconocido. La disciplina y la entrega que lo habían llevado hasta allí comenzaron a desvanecerse entre noches de desenfreno y mañanas de resaca. Aunque seguía brillando en el campo, su rendimiento poco a poco se veía afectado. Entrenaba menos, se cuidaba poco y su mente estaba más en la fiesta que en el deporte. Los medios lo elogiaban por sus goles, pero nadie imaginaba el caos que vivía tras bambalinas. En silencio, Derrick luchaba contra la contradicción de ser aplaudido públicamente mientras se sentía derrotado en lo privado. Había logrado lo que muchos soñaban, pero dentro de sí estaba vacío. La fama no le daba la paz que esperaba, el dinero no llenaba su corazón y las drogas lo alejaban cada día más de su esencia. En su entorno más cercano, algunos notaban los cambios. Su madre, con la intuición propia de una madre, le pedía que cuidara su vida y recordara de dónde venía. Amigos de la infancia intentaban aconsejarlo, pero la presión de la fama y la seducción de los excesos eran más fuertes que cualquier advertencia. A esa etapa de su vida la marcaron las contradicciones. Victorias en el campo y derrotas en lo personal. Contratos deportivos junto con relaciones rotas. Aplausos multitudinarios y al mismo tiempo, noches solitarias en las que se preguntaba si todo aquello valía la pena. La vida de excesos parecía no tener fin, hasta que un día su cuerpo dijo basta. El desgaste físico, las sustancias y la falta de cuidado cobraron factura. Lo que parecía un jugador invencible se convirtió en un hombre vulnerable, a punto de enfrentar un episodio que lo obligaría a detenerse y replantear su existencia. Ese momento estaba cada vez más cerca. La fama lo había llevado a la cima, pero también estaba cavando el pozo de su caída. Y en ese pozo, Derrick encontraría algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El quiebre de su salud. El cuerpo siempre habla, aunque a veces decidimos no escucharlo. Derrick Halls llevaba meses arrastrando un desgaste físico brutal. Las fiestas, las drogas y el alcohol se habían convertido en parte de su rutina, mientras los entrenamientos y la disciplina deportiva quedaban relegados a un segundo plano. Por fuera, seguía siendo el futbolista admirado. Por dentro, su organismo ya no podía sostener ese ritmo autodestructivo. Una noche cualquiera, tras una de esas jornadas interminables de exceso, el golpe llegó sin aviso, un derrame cerebral. La noticia cayó como un relámpago sobre su vida. El ídolo del fútbol hondureño, fuerte y lleno de energía, se encontraba de repente postrado en una cama de hospital, conectado a máquinas, con los médicos luchando por estabilizarlo. El mundo alrededor se volvió silencio. Sus amigos de fiesta desaparecieron. Las risas falsas se apagaron y solo quedaron los rostros verdaderos. Su madre, con lágrimas en los ojos, sujetándole la mano. Sus familiares, orando por su vida. Y él enfrentándose cara a cara con su fragilidad. Aquella cama fría fue un espejo cruel. El deportista invencible no era más que un ser humano vulnerable, frágil, mortal. Los médicos fueron claros. Las consecuencias podían ser irreversibles. Existía la posibilidad de que no volviera a caminar, que no jugara nunca más, o incluso que no sobreviviera. Cada palabra de aquel diagnóstico era como un golpe directo al corazón. Por primera vez, Derrick se vio obligado a reflexionar sobre lo que había hecho con su vida. En las largas noches de hospital, entre tubos y medicamentos, su mente viajaba hacia atrás. Recordaba al niño que corría descalzo en los campos polvorientos. Recordaba los sueños puros con los que había iniciado. Recordaba la disciplina y la esperanza que lo habían traído hasta la cima. Y ahora, en ese cuarto cerrado, todo eso parecía haberse diluido en medio de excesos y errores. Fue entonces cuando ocurrió algo trascendental. Un momento de quiebre interior. Derrick, en silencio, comenzó a hablar con Dios. No lo hizo con discursos elaborados, sino con la sinceridad de alguien que no tiene nada más que perder. Entre lágrimas y dolor le dijo: si me das otra oportunidad,
si me permites volver a caminar y vivir, te entrego mi vida. No quiero seguir en este camino vacío. Prometo servirte y no volver atrás. Ese pacto íntimo marcó el inicio de una transformación. Todavía en cama, sin saber qué le depararía el futuro, ya había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. Con el tiempo, su recuperación sorprendió incluso a los médicos. No fue inmediata ni sencilla, pero cada pequeño avance era una señal de esperanza. Levantarse de la cama, volver a dar un paso, recuperar fuerza, todo se convirtió en una victoria. Derek comprendió que había recibido una segunda oportunidad. El derrame cerebral no solo le arrebató momentáneamente la salud, también le arrancó las máscaras. Lo obligó a ver quién era realmente y lo puso frente a la disyuntiva más importante de su vida: volver al camino de la autodestrucción o reconstruirse desde la fe. Ese episodio fue el punto de inflexión. Lo que parecía su final se transformó en el inicio de su renacimiento. Aquel hombre que una vez vivió para el aplauso y la fama comenzaba a descubrir un llamado mucho más profundo. El pacto con Dios. La habitación del hospital se convirtió en el lugar donde nació un nuevo Derek. Afuera, los aficionados hablaban de la incertidumbre de su carrera. Los medios especulaban sobre si volvería a jugar. Pero en ese espacio silencioso ocurría algo mucho más profundo que un debate deportivo. Un encuentro espiritual. Derek, debilitado por el derrame cerebral, pasaba horas mirando al techo blanco, escuchando el sonido constante de las máquinas. Cada pitido era un recordatorio de que su vida pendía de un hilo. En esos momentos de soledad, sin cámaras ni aplausos, comenzó a hablar con Dios de una manera que nunca antes lo había hecho. Día tras día, mientras su cuerpo mostraba pequeñas señales de recuperación, su fe crecía. Cada paso que daba en la rehabilitación lo interpretaba como una respuesta a aquella oración. Los médicos hablaban de avances sorprendentes. Su madre, con lágrimas de esperanza, le recordaba que Dios tenía un plan con él. Y Derek, que antes se aferraba a un balón como símbolo de vida, ahora se aferraba a la fe como el verdadero motor de su futuro. En medio de ese proceso, descubrió algo revelador. La fragilidad no era sinónimo de derrota, sino de oportunidad. El derrame no había llegado para destruirlo, sino para abrirle los ojos. Había vivido como un ídolo, pero también como un esclavo de sus propios errores. Ahora, la fe le daba la libertad de reconstruirse desde cero. El pacto con Dios significó un renacer. Ya no se trataba solo de recuperar su carrera deportiva, sino de redirigir su existencia hacia algo mucho más grande que él mismo. En esas largas noches de reflexión, Derek comenzó a soñar distinto. Ya no se veía levantando trofeos en estadios, sino levantando a personas con su testimonio. Los primeros cambios no tardaron en notarse. Se alejó de amistades tóxicas. Comenzó a rodearse de personas que lo motivaban espiritualmente y se entregó a aprender sobre la Biblia. Descubrió un gozo diferente, más profundo, que no dependía de la fama ni del dinero. Había hecho un pacto y estaba decidido a cumplirlo. Esa etapa marcó el inicio de un nuevo camino, un camino lleno de retos, porque reconstruirse nunca es sencillo, pero sostenido en la certeza de que Dios lo había salvado con un propósito. El futbolista que una vez vivió para el ruido de los estadios, ahora aprendía a escuchar la voz del silencio interior, y en esa voz encontró su verdadera misión: usar su vida como testimonio para demostrar que siempre se puede volver a empezar. El adiós al fútbol profesional. Cuando Derek logró ponerse de pie nuevamente y dar sus primeros pasos tras el derrame cerebral, muchos lo consideraron un milagro. El simple hecho de caminar era ya una victoria, pero él quería más. Soñaba con volver a las canchas, con sentir otra vez la adrenalina de un estadio repleto. Durante semanas se aferró a la idea de recuperar su carrera futbolística. Los entrenamientos de rehabilitación se convirtieron en una rutina exigente. Con sudor y lágrimas intentaba alcanzar la condición física que alguna vez lo había hecho destacar. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad, y su mente, aunque fuerte, sabía que no era el mismo jugador. Cada movimiento estaba acompañado por la sombra del pasado y la advertencia silenciosa de que forzar demasiado podía costarle la vida. Los médicos fueron claros: podía volver a jugar,
pero nunca con la misma intensidad. El riesgo de una recaída estaba presente, y continuar en el alto rendimiento significaba caminar sobre una cuerda floja. Ese diagnóstico, lejos de desanimarlo, lo obligó a enfrentar la realidad. La etapa de gloria deportiva había llegado a su fin. Aceptar el adiós no fue sencillo. Para Derek, el fútbol no era solo un trabajo. Era el sueño de su infancia, el motivo que lo sacó de la pobreza, el motor que le había dado identidad y reconocimiento. Decirle adiós al deporte profesional fue como despedirse de una parte de sí mismo. Las noches en vela volvieron, pero esta vez no por fiestas, sino por la incertidumbre de lo que vendría. Sin embargo, el pacto con Dios seguía firme en su corazón. Cada vez que la tristeza lo invadía, recordaba la promesa que había hecho en aquella cama de hospital. Si recibía una segunda oportunidad, su vida ya no sería para él, sino para servir. Esa convicción se convirtió en la brújula que lo ayudó a tomar la decisión definitiva: retirarse del fútbol profesional. El anuncio sorprendió a muchos. Los aficionados no lo entendían. Algunos lo criticaron, otros lo lamentaron, pero unos pocos lo admiraron por la valentía de elegir su salud y su fe por encima del dinero y los aplausos. Derek, en lo profundo de su alma, sabía que estaba cerrando un ciclo para abrir otro mucho más trascendente. El último día que pisó un estadio como jugador fue un momento agridulce. Caminó sobre el césped observando las gradas, escuchando los ecos de los aplausos que alguna vez lo habían acompañado. Cada rincón del campo le recordaba los goles, las victorias y también las caídas. Con el corazón acelerado y los ojos humedecidos, entendió que el fútbol le había dado todo lo que necesitaba: disciplina, carácter y la posibilidad de encontrar su verdadero propósito. Al salir de la cancha por última vez como profesional, no llevaba consigo un trofeo ni una medalla. Llevaba algo más valioso: la certeza de que ese adiós no era un final, sino el inicio de un camino nuevo. Un camino en el que ya no se trataba de anotar goles, sino de cambiar vidas. Ese día Derek aprendió una de las lecciones más difíciles de la vida. Soltar lo que amas no significa perderlo, significa transformarlo. El fútbol ya no era su carrera, pero seguiría siendo parte de su historia, ahora como puente para llegar a otros y transmitir un mensaje que trascendía cualquier cancha. El joven que alguna vez vivió para la gloria deportiva había decidido cerrar la puerta de los estadios para abrirla de un llamado mucho más grande: servir a Dios y ser guía para los demás. El nacimiento del pastor. El retiro del fútbol profesional dejó un silencio extraño en la vida de Derek Halls. Ya no estaban los entrenamientos matutinos, los estadios llenos, ni las entrevistas con los medios. Lo que muchos llamarían un vacío, él lo interpretó como un espacio para escuchar la voz de Dios con más claridad. Era como si todo el ruido del pasado se hubiese apagado para permitirle descubrir su verdadero llamado. Al inicio, sus días se llenaban de oración y estudio bíblico. Se sumergió en las Escrituras con la misma disciplina con la que antes entrenaba en la cancha. Leía, reflexionaba y buscaba entender cómo podía transformar su experiencia personal en un testimonio vivo. Poco a poco, comenzó a participar en pequeños grupos de fe, compartiendo lo que había vivido durante su etapa de excesos y cómo el derrame cerebral lo había llevado a pactar con Dios. La primera vez que habló en público no fue en un estadio, sino en una pequeña iglesia de su comunidad. Frente a un grupo reducido de jóvenes, Derek contó su historia con la voz entrecortada, sintiendo más nervios que en cualquier partido decisivo. Sin embargo, algo poderoso ocurrió. Cada palabra parecía tocar corazones. Los jóvenes lo escuchaban con atención, porque sabían que no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Él había estado donde ellos estaban, había caído donde ellos podían caer, y ahora estaba de pie gracias a la fe. Esa noche entendió que su vida tenía un nuevo propósito: predicar esperanza. Lo que comenzó como un testimonio aislado se convirtió en un fuego interior que no podía contener. Aceptó invitaciones para hablar en colegios, comunidades y otras iglesias. Cada vez que relataba su transformación, más personas encontraban inspiración para dejar atrás sus propios excesos y tomar decisiones distintas. No tardó en ser reconocido como un líder espiritual.
La gente lo buscaba no solo por lo que decía, sino por lo que representaba. Un hombre que había tenido todo lo que el mundo ofrece, lo perdió casi todo y encontró en Dios una riqueza mucho más grande. Su testimonio rompía las barreras de la incredulidad, porque mostraba que la fe no es teoría, sino poder real para cambiar vidas. Con el paso del tiempo, Derek se formó como pastor. Empezó a guiar congregaciones, a acompañar familias en momentos de dificultad y a aconsejar a jóvenes que, como él en el pasado, enfrentaban la tentación de los excesos. Lo que antes era un futbolista aclamado en estadios, ahora era un predicador humilde en altares sencillos, pero con una influencia que traspasaba fronteras. El nacimiento del pastor en Derek no fue un giro radical de un día para otro. Fue el resultado de un proceso doloroso, de un pacto hecho en una cama de hospital y de una decisión consciente de vivir no para sí mismo, sino para los demás. Cada vez que subía a un púlpito o compartía en un grupo, recordaba las palabras que alguna vez dijo: «Si me das otra oportunidad, mi vida será tuya». Ese compromiso seguía guiando sus pasos. Y así, entre Biblias abiertas, manos alzadas en oración y corazones transformados, se levantaba el nuevo Derek Halls. Ya no el futbolista de fama efímera, sino el pastor con un legado eterno. Mentor de nuevas generaciones. Aunque Derek Halls había dejado atrás el fútbol profesional, nunca se desprendió del deporte que marcó su vida. El balón seguía siendo parte de él, pero ahora no como instrumento de gloria personal, sino como una herramienta para inspirar y transformar. Comprendió que su testimonio tenía un impacto especial en los jóvenes, sobre todo en aquellos que soñaban con convertirse en futbolistas y que, como él, podían caer fácilmente en la trampa de la fama y los excesos. Consciente de esa realidad, Derek decidió unir su pasión deportiva con su llamado espiritual. Comenzó a organizar pequeños torneos comunitarios, donde los entrenamientos no terminaban con el pitazo final, sino con charlas motivacionales y reflexiones de vida. Les hablaba a los muchachos con sinceridad. El talento puede llevarlos lejos, pero el carácter y la fe son lo que los mantendrán firmes cuando llegue la fama. Muchos jóvenes lo escuchaban con respeto. No era un predicador cualquiera, era un exjugador profesional que había vivido lo que ellos anhelaban. Sabían que sus advertencias no eran cuentos para asustar, sino experiencias reales. Algunos incluso confesaban que estaban a punto de tomar caminos equivocados, y gracias a las palabras de Derek decidían dar un giro antes de que fuera tarde. Su ministerio con los jóvenes fue creciendo. Viajaba a colegios, clubes deportivos y comunidades donde la violencia y la pobreza empujaban a muchos a tomar decisiones destructivas. A cada lugar que llegaba, Derek llevaba dos mensajes claros. Los sueños son posibles, pero necesitan disciplina, y sin fe, todo logro se convierte en vacío. El impacto comenzó a notarse. Jóvenes que antes estaban atrapados en ambientes de drogas, alcohol o pandillas, encontraron en sus palabras una motivación para cambiar. Algunos se enfocaron en terminar sus estudios, otros en dedicarse al deporte con responsabilidad, y muchos descubrieron que había un propósito más grande que solo buscar fama. Derek veía reflejado en cada uno de esos muchachos al niño que él alguna vez fue, descalzo, con una pelota vieja, pero con el corazón lleno de sueños. Por eso se entregaba de lleno a cada charla, a cada consejo, a cada entrenamiento. Sabía que de esas generaciones saldrían no solo futbolistas, sino también líderes, padres de familias responsables y hombres de fe capaces de cambiar sus comunidades. Lo más sorprendente era cómo sus dos mundos, el fútbol y el pastorado, se unían de manera perfecta. En la cancha enseñaba disciplina, trabajo en equipo y pasión. En la iglesia enseñaba fe, valores y propósito. Esa combinación convertía sus enseñanzas en algo único, porque demostraba que la vida no se trata de elegir entre lo espiritual y lo cotidiano, sino de integrarlos en una misma visión. Con el paso del tiempo, Derek dejó de ser recordado únicamente como el jugador que tuvo un derrame cerebral y abandonó el fútbol. Ahora era conocido como el mentor que salvaba jóvenes del camino equivocado. Cada historia de transformación era para él un gol mucho más valioso que cualquier anotación en su carrera deportiva.
Así, el exfutbolista comprendió que su legado no estaría escrito en estadísticas ni en trofeos, sino en vidas reales cambiadas gracias a un consejo, una palabra o un ejemplo. El verdadero campeonato de su vida estaba en las canchas invisibles del corazón humano. Reconstrucción personal. Ayudar a otros fue para Derek una misión poderosa, pero había una tarea que no podía posponer: reconstruirse a sí mismo. Los años de excesos, fama y caídas habían dejado heridas no solo en su cuerpo, sino también en sus relaciones más cercanas. Ser mentor y pastor le exigía autenticidad, y eso implicaba mirar hacia atrás con valentía para sanar lo que había quedado roto. El primer paso fue con su familia. Durante sus años de desenfreno, había descuidado a quienes siempre lo habían apoyado. Su madre, que lloró tantas veces en silencio, fue la primera en notar el cambio real. Ver a su hijo ahora entregado a Dios y dedicado a servir era para ella la respuesta a tantas oraciones. Las conversaciones entre ambos pasaron de reclamos y preocupaciones a abrazos llenos de orgullo y gratitud. Con su padre, el proceso fue más lento. Los años de distancia y de carácter duro habían creado una barrera difícil de atravesar. Pero Derek aprendió que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Con paciencia comenzó a reconstruir esa relación. No con grandes discursos, sino con actos constantes. Respeto, tiempo compartido, escucha sincera. Poco a poco, lo que antes era frialdad se convirtió en un vínculo renovado. También estaban los amigos del pasado, aquellos que lo habían acompañado en fiestas y excesos. Muchos se sorprendieron al verlo convertido en pastor. Algunos lo criticaron, otros se alejaron, pero unos pocos se acercaron con curiosidad. Derek comprendió que no podía cambiar la percepción de todos, pero sí podía ser testimonio con su nueva vida. Más de uno, al verlo firme y coherente, decidió seguir sus pasos hacia una transformación similar. La reconstrucción personal no se limitó a las relaciones externas, también implicó sanar su interior. Durante años había cargado con culpas, arrepentimientos y pensamientos de fracaso. El recuerdo de las oportunidades desperdiciadas, los contratos perdidos y las decisiones equivocadas lo perseguían como fantasmas. Fue allí donde la fe volvió a ser su refugio. Entendió que no podía vivir encadenado al pasado y que el perdón de Dios lo liberaba para construir un presente distinto. Ese proceso lo llevó a descubrir un principio poderoso. La verdadera sanidad no ocurre cuando otros cambian, sino cuando uno decide sanar por dentro. Con esa convicción, Derek aprendió a caminar sin miedo a sus errores, utilizándolos en cambio como herramientas para inspirar a quienes creían que ya no había salida. Su vida personal comenzó a florecer de nuevo. Recuperó amistades auténticas, construyó nuevas relaciones basadas en valores sólidos y aprendió a cuidarse física y emocionalmente. Ya no necesitaba la validación de los estadios ni el aplauso de multitudes. Su paz ahora provenía de un corazón en orden. La reconstrucción personal también le permitió proyectarse hacia el futuro. Donde antes solo había incertidumbre, ahora había visión. Derek ya no se veía a sí mismo como el exfutbolista que perdió todo, sino como un hombre renovado, con la fuerza para edificar una vida plena y con propósito. Esa etapa de sanidad fue crucial, porque le demostró que no basta con predicar a otros. Primero hay que dejar que la transformación ocurra en casa, en lo íntimo, en lo profundo del ser. Y así, paso a paso, Derek Halls no solo se convirtió en mentor de nuevas generaciones, sino también en el protagonista de su propia historia de redención. Derek Halls en estos días. Hoy el nombre de Derek Halls ya no resuena en los estadios ni aparece en las páginas deportivas con cifras de goles o contratos millonarios. Su legado se escribe en un espacio mucho más profundo, en los corazones de aquellos que han escuchado su historia y han decidido cambiar la dirección de sus vidas. Convertido en pastor y mentor, Derek recorre comunidades, colegios, iglesias y clubes deportivos para compartir un mensaje que trasciende el deporte. La vida tiene un propósito más grande que la fama, y ese propósito se encuentra en la fe y en la transformación personal. Cada vez que se para frente a un grupo de jóvenes, no habla desde teorías, sino desde cicatrices que se convirtieron en lecciones. Su testimonio es un puente que conecta la realidad de los sueños y las tentaciones con la posibilidad de redención y esperanza. En la actualidad combina dos pasiones, el fútbol y el ministerio.
Organiza clínicas deportivas donde no solo enseña técnicas y tácticas, sino también valores. Insiste en que la disciplina, la humildad y la fe son tan importantes como el talento. Muchos de sus alumnos lo miran como un referente, no porque haya sido un jugador profesional, sino porque ven en él a alguien que cayó, se levantó y hoy camina con propósito. Su influencia también alcanza a familias enteras. Padres que antes veían a sus hijos perderse en las calles, ahora agradecen el impacto de Derek en sus vidas. Madres que oran por sus hijos, encuentran en él un ejemplo de cómo Dios puede responder a esas súplicas. Y jóvenes que estuvieron al borde de los excesos, los señalan como la voz que los rescató a tiempo. Pero el cambio más poderoso está en él mismo. Hoy Derek vive con una paz que nunca conoció en los días de fama. Ya no necesita el aplauso de las multitudes para sentirse valioso. Sabe que su identidad no depende de un uniforme ni de un título deportivo, sino de su fe y de la misión que abraza cada día. Su vida es una constante gratitud por aquella segunda oportunidad que recibió en una cama de hospital. Derek Halls hoy es un hombre pleno, un líder espiritual, un mentor para nuevas generaciones y un ejemplo viviente de que la caída no es el final, sino el inicio de una historia diferente. Sus palabras, cargadas de experiencia y autenticidad, lo han convertido en una voz respetada no solo en Honduras, sino en varios países donde su testimonio se ha compartido. Si en el pasado levantaba trofeos como símbolo de victoria, ahora levanta historias de vida como sus verdaderos campeonatos. Cada joven que decide alejarse de las drogas, cada familia que encuentra reconciliación, cada persona que recupera la esperanza gracias a su mensaje, es para él una victoria eterna. Hoy, Derek Halls no es recordado únicamente como un futbolista que brilló y cayó, sino como un hombre que se atrevió a levantarse y abrazar un destino mayor. Y esa es quizás la lección más importante de su historia. Los sueños pueden cambiar de forma, pero nunca pierden valor si están al servicio de un propósito más grande que nosotros mismos.